Nuevamente bienvenidos. Una disculpa, se cortó la sesión anterior. Ahorita continuamos. Esperamos unos segunditos para que se nos incorporen más compañeros. Bienvenidos a la segunda sesión. Recuerden todavía no anotarse en el chat. Hay que esperar a que les diga, por favor. Muy bien, ya somos 40, yo creo suficientes. Vamos a empezar. Bueno, termino el apartado que la compañera Yesenia nos estaba mencionando. Ya ella quedó registrada con su participación, ¿sí? Y nos comentaba que en el aspecto o característica de un grupo participativo, ¿verdad? Obviamente su rendimiento dependerá mucho de la dinámica pedagógica que el estudiante aplique, ¿verdad? O utilice durante su labor. Obviamente aquí, ¿cuáles son las recomendaciones que se implementan? Bueno, si estamos hablando de trabajo en el salón de clase, ¿sí? Bueno, hay muchísimas técnicas que, por cierto, ahorita se las voy a compartir, pero nos dice aquí, recomendaciones. Aprovechar primeramente al máximo la participación de los estudiantes, sobre todo ese tiempo. Si se van a asignar 10 minutos para incentivar esta rúbrica, bueno, darle el máximo provecho posible, ¿sí? Mantener en constante el interés de los estudiantes. ¿Para qué? Para que asistan con gusto a tu clase, para que no se aburran, para que tengan la iniciativa de participar, levantar la mano, etcétera. En general, que sea parte del grupo y de la dinámica que uno como docente, pues, tiene planeado para ese día trabajar. ¿Ok? Bienvenidos a los que se acaban de integrar. Les voy a compartir otra diapositiva rápidamente. No quiero dejar pasar esto sin antes comentarles. Miren, la clasificación de las técnicas didácticas que podemos utilizar en el aula es demasiado diversa. Esta parte, quiten su micrófono, por favor, porque por ahí se escucha un murmuro. Fíjense, esta parte de la clasificación de las técnicas debieron de haberla aprendido desde cuarto cuatrimestre, más no sé si ya lo saben, si se los enseñaron o no, pero en debido momento, si no lo hicieron, aquí les traigo la clasificación de las técnicas, ¿sí? Rápidamente lo vamos a comentar. A ver, necesito mutar a los que están hablando por ahí. Ya, eran dos compañeros. Bueno, fíjate bien. Existen 6 tipos de técnicas. Si tu objetivo general o específico es incentivar el área expositiva, aquí está el listado de las técnicas. Si tu objetivo es incentivar el área artística, tecnológica, aquí están las técnicas, ¿sí? Esto, como no es parte del tema, es un plus, porque les digo, ya lo debieron de haber visto desde cuarto, o sea, ya están en séptimo. Nada más les traigo las características, el tipo de técnica, el tipo de dinámica que se nos pueda ocurrir para complementar nuestra clase. Y darse cuenta que existen muchas formas, muchos modos de incentivar la participación, pero sobre todo la integración grupal, ¿sí? Estas son solamente las primeras 3. Después tengo la informativa, la cognitiva y la in situ, ¿ok? Si ustedes no se sabían el nombre, aquí lo tienen. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes apliquen en un futuro o ya lo hayan hecho, si es que ya tienen experiencia en grupo, un resumen, una historieta, un ensayo, es una técnica de clasificación informativa. ¿Por qué, maestra? Bueno, porque en esta parte se incentiva la parte informativa, expresiva del conocimiento científico, la intencional, la comunicativa, etcétera. ¿Ok? Si ustedes en algún momento utilizaron o van a utilizar un rompecabezas, un crucigramas, unas serpientes y escaleras, etcétera, bueno, está dentro de la clasificación cognitiva y así sucesivamente, ¿ok? Alguien que me confirme si ya estas ya las habían visto, si ya se las sabían de acuerdo a el uso y finalidad.
Alguien que me diga si ya las habían mencionado por ahí anteriormente en otras clases. No, maestra, es la primera vez que las escucho. ¿En Sí, no, serio? maestra, yo tampoco. Este contenido lo di desde cuarto. Bueno, Creo que sí, Yo maestra. tampoco lo había escuchado. ¿creen que sí, más o menos? No. Bueno, miren, se los voy a compartir ahí en el tablón de clase. Voy a tomarle screen a la pantalla y se las comparto, nada más para que vean de acuerdo al tipo de técnica, o bien, como ustedes lo conocen, probablemente como actividad, trabajo de clase, tarea, etcétera, es de acuerdo a la clasificación, ¿ok? Y sus funcionalidades. Esto es bien importante saberlo y no nada más porque, bueno, hoy me levanté con ganas de que mis alumnos vean un video, pero no sé ni qué tipo de técnica sea. Yo solamente sé que me va a ayudar a complementar el tema del día de hoy. Pues no, o sea, vamos a utilizar a implementar un video. ¿Por qué? Porque queremos incentivar la parte estética, tecnológica, innovadora y digital del alumno. O sea, si tiene que ver y encaja con mi contenido temático del día de hoy, perfecto, utilizo el video. Si no, pues hay que elegir la técnica correcta. Por eso es que algunos alumnos pierden el interés por la clase porque dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿esto de qué me va a ayudar? ¿De qué me va a servir? Sí, probablemente en preescolar el niño se conduzca a través de tu instrucción porque pues es parte de su naturaleza, ¿verdad? O sea, comenzar a recibir órdenes, hacer lo que el educador le dice, etcétera. En primaria también, pero ya en otros grados donde el alumno es más consciente, es analítico, es reflexionista, o sea, va a decir, pues, qué mosca le picó a la maestra, ¿verdad? O sea, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Porque sí me han tocado alumnos que comentan, o sea, si no hay una justificación de por medio, el alumno no va a entender, ¿sí? Así es una simple exposición. Ok, alumnos, vamos a aplicar esa técnica por estas y estas razones, etcétera, etcétera. Ok, entonces, que le quede claro al alumno que va a adquirir un aprendizaje significativo, si no, pues imagínense, ¿verdad? ¿Qué caso tiene? Pero bueno, por ahí se las comparto, porque esto era un plus, no era parte de mi tema, la verdad. Nada más que recordé ahorita y pues dije, se las tengo que mencionar. ¿Ok? A ver, alguien había levantado la mano, creo, pero ya la bajó. Bueno, por ahí no vi claramente Yo, maestra. A ver, ¿quién habla? Erika Patricia. Ah, sí, Erika. Ok, dígame. Sí, estoy recordando que sí nos dio esos puntos anteriormente un profe. Ah, sí, Y sí los vieron. sí, Ah, pues bueno, sí, qué son bueno. muy necesarios para saber cómo manejar el grupo, Sí. de acuerdo a cada capacidad de alumno o problema, ¿verdad? Porque Claro. hay diferentes No, atención que mira, debemos de y no darles. solamente los problemas, conflictos, ¿verdad? Que se puedan presentar en el grupo, sino que también, o sea, parte de una buena planeación es, o sea, elegir de forma adecuada y atinada esa tarea, esa actividad, esa participación, esa dinámica, sea individual, grupal, o sea, como les dije hace rato, ¿verdad? Y sonará chistoso. No nada más porque hoy me levanté con ganas de que mis alumnos expongan porque, ay, qué flojera yo dar la clase y mejor que ellos la den. No, 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 o sea, todo debe de tener una finalidad, ¿verdad? O sea, no tampoco porque Así es. siempre los pongamos a exponer que sí que van a hacer nuestro trabajo, no, o sea, es una actividad más incentiva, participativa que también funciona, siempre y cuando se le dé un buen enfoque, ¿sí? ¿Me explico? Para Sí, todo. así es. Y yo, igual, maestra, mi opinión, igual la familia te puede ayudar en algún problema, ¿cómo le diré? Algún familiar con problema auditivo, con problema de todo ese tipo, y nosotros orientarlo, a lo mejor, ¿verdad? También, ya sabiendo esos tipos de problemas que existen, saber cómo orientar a la familia, al amigo, Claro, ¿sabes qué? Mira, trátalo así, no le grites, háblale despacio, sí, buscar la sí. manera de apoyarlos. Por eso nos estamos preparando, ¿verdad? A veces la institución Así es. educativa lastimosamente no nos da ese tipo de apoyo, ¿verdad? Para tratar a los estudiantes. Pero si nosotros, en este caso ustedes que se están preparando y están adquiriendo el conocimiento, considero yo que de aquí a noveno ya suficiente para poder conocer de perdido lo básico
que conlleva ser un docente, poder apoyar al padre de familia, ¿verdad? Porque a veces el padre de familia, por falta de conocimiento, no sabe identificar, no sabe las características que puede llevar algún tipo de déficit de aprendizaje, algún tipo de problema emocional, psicológico, etcétera, de su mismo hijo. Entonces, uno como docente tiene el conocimiento, la preparación, y decir, ¿sabe qué? Señor, señora, podemos sacar adelante a su hijo haciendo esto, esto y esto, le recomiendo esto, aquello, investigue, vaya aquí, allá. O sea, es parte del apoyo colectivo, ¿verdad? Muy Así bien. es. Sí. Gracias, maestra. Gracias. Sí, a ti. Seguimos. Seguimos. Esta diapositiva la leo yo. Fíjense bien. Comunicación didáctica. Dice, era el elemento principal que les estaba mencionando al inicio de clase. Nos dice que este elemento es un hecho natural de todo ser humano. Por ende, se convierte en un agente bien importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque de la comunicación eficaz, que por ahí ya, si no me equivoco, en primero o en segundo cuatrimestre debieron de haber llevado esta materia, comunicación eficaz o eficiente, si no me equivoco, algo así va el nombre. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que la comunicación es la principal causa para que nuestro discurso, porque al final de cuentas, yo ahorita todo lo que les he estado hablando, si lo quieren ver como, bueno, como todo el rollo que la maestra nos da aquí, la plática, la conversación, etcétera, al final de cuentas yo les estoy dando un discurso. Entonces, para que este discurso sea eficaz y que todos ustedes, hombres, mujeres, creo que tengo variado el grupo, me puedan entender, debo mostrar ciertas actitudes y cumplir determinadas características, ¿sí? Para que esto se vuelva y se active de forma adecuada el ciclo del habla, ¿verdad? Y que ustedes, a través de la retroalimentación, me hagan saber si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, para poder lograr de forma eficiente un discurso, es decir, al momento de estar hablando, dialogando, dirigiéndote con tu grupo, es importante que identifiquemos qué le agrada y qué no le agrada a los estudiantes de un profesor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este punto específicamente? Porque recuerden, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí les traigo 3 áreas en donde se incentiva la comunicación y hay que poner hay que poner suficiente atención, detalle, para nosotros percatarnos si lo estamos haciendo bien o no, si estamos fallando en algo o no, porque se vale reconocer, ¿sí? O sea, podemos tener mucha preparación profesional, les digo porque también he conocido casos, sin decir marcas, que tienen compañeros, ¿verdad? Profesionistas, más de una carrera, doctorados, maestrías, etcétera, y algunos docentes, otros se dedican a otra área, etcétera, pero a veces cuando no se tiene la suficiente actitud, comunicación, entre otras características profesionales, no se cumple el objetivo y tú dices, bueno, ¿de qué le sirve tanta preparación, verdad? Si no lo sabe desarrollar de forma adecuada. Probablemente algunos de ustedes también conozcan personas así. Fíjate bien, pero vamos a enfocarnos al docente porque es lo que nos interesa. Si de disciplina estamos hablando, a un estudiante le agrada un profesor que mantenga buen control en la clase. O sea, imagínate que tú como estudiante te presentes el día de hoy en la clase y a mí como docente, la maestra Diana Grimaldo, se me salga todo de control, todos hablen al mismo tiempo y empiecen a insultarse y X o Y, porque es difícil trabajar a distancia, porque yo no sé ahorita qué esté haciendo cada uno. Probablemente unos estén comiendo y viendo la clase, otros estén en el trabajo viendo la clase, con los hijos viendo la clase, o sea, pero el control, o sea, es vital y de volada. Desde que tú entras al aula de clase, se nota el control, se nota el dominio, pero un dominio positivo, donde el docente es el encargado, es prácticamente pues el agente, ¿verdad? De conseguir esta parte.
de la disciplina. O sea, a un estudiante también le agrada que el docente sea equitativo. Todos por igual, decía una maestra con sus sabias frases que nunca se me olvidan, todos coludos o todos rabones. Aquí no hay favoritismos, que es el siguiente paso, ¿sí? Entonces, es muy desagradable, porque a mí también cuando fui estudiante me tocó notar que mis docentes tenían ciertos favoritismos. O sea, por ejemplo, yo cumplía bien una actividad o cuando estaba en la clase de matemáticas, nunca se me olvida que obtenía todos problemas matemáticos bien y como que no me celebraba la maestra, el maestro, ¿verdad? Y más a otros y decía, bueno, es que es su favorita, es su favorito. O sea, son detalles que incomodan y al final de cuentas te desaniman. O sea, si para ti es importante que el docente te reconozca, te diga muy bien, vas bien, eres buen estudiante, etcétera, porque hay otros estudiantes que ni les importa, ¿verdad? Ay, si me revisa bien o no, si me dice que lo hice bien o no, o sea, me da igual. Pero si te preocupa esa parte, o sea, obviamente va a ser algo incómodo para ti, ¿verdad? O sea, o hay maestros que se dirigen a ciertos alumnos nada más y haz de cuenta que están explicando la clase nada más a ellos y los demás bien ignorados, ¿verdad? Entonces, hay ciertos casos. Ahora, a un estudiante le gusta un docente que no imponga castigos inmoderados. Sí, como estudiante hay que estar consciente de que la disciplina es muy importante, portarse bien, respetar a los compañeros, no decir malas palabras, etcétera. Todo lo que indique el reglamento escolar. Pero más sin embargo, estará en desacuerdo hasta cierto punto que el docente brinque ese límite o esa raya, ¿sí? De, o sea, de castigador, ¿verdad? De evidenciar. Hay docentes que lo siguen haciendo, ¿sí? O evidencian, agreden físicamente, agreden verbalmente a sus estudiantes, o sea, etcétera. Hay muchos detalles, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la disciplina. Si de instrucción hablamos, a un estudiante le agrada el profesor que explica bien, que se entiende el tema, ¿sí? Que da ejemplos, que hace la clase amena, que no te aburre, que, o sea, que no sale de lo mismo. Fíjense, hay también docentes que por error, a lo mejor porque se sienten muy en confianza, pero hasta en determinado punto, o sea, llega a ser inadecuado contar su vida personal, ¿verdad? O sea, a lo mejor como ejemplo o parte de la pedagogía por experiencias embona bien, pero el hecho de que, no, es que me divorcié, mi esposa me dejó y es que mi hijo no me hace caso, o sea, ese tipo de detalles, ¿verdad? O sea, yo a veces sí comparto que, miren, es que con base en mi experiencia, mi hijo, porque ahorita mi hijo pues es de primaria, ¿verdad? Está en el nivel básico, o sea, hay muchas experiencias que compartir porque yo aprendo de la maestra de mi niño, porque somos niveles bien distintos. Y ella aprende de mí porque a veces le doy tips, no puedo evitarlo. Claro, respetando su trabajo, ¿verdad? Pero a veces sí hay cuestiones que la maestra todavía está con la vieja escuela y no, o sea, los enfoques pedagógicos han cambiado bastante. Entonces, y la maestra hasta ahorita lo ha tomado bien, ¿verdad? Que bueno, pues, ese tipo de experiencias que enriquecen y que ustedes se pueden identificar con ellas y cuando ustedes me cuentan, maestra, es que yo viví esto, maestra, es que aquello, están dentro de lo normal. Pero ya cuando se sale de enfoque, ahí sí tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si mi clase es tal y la maestra o el maestro se salió de enfoque, ¿verdad? O sea, está dando otra cosa que nada que ver. Les agrada que el maestro ayude, apoye, aliente, sea comprensivo, ¿sí? O sea, que exponga de forma interesante las lecciones, que capte tu atención, que capte tu interés, o sea, que a la siguiente clase diga, bueno, ahora qué se le va a ocurrir a la maestra hacer en clase, ahora de qué nos va a hablar. Mira, qué interesante, la maestra el día de hoy me habló de algo que no había visto. Como ahorita las técnicas, algo tan sencillo. Algunas compañeras dicen que sí, otras que no, etcétera. Sí, entonces, entre todos nos retroalimentamos. Si de personalidad hablamos, en el último punto, a un estudiante le agrada que su profesor sea amigable, sea empático, educado, paciente, que tenga buen sentido del humor,
que se interese por cada uno de sus estudiantes, ¿verdad? Entre otras características. Entonces, pues así hasta yo con gusto asisto a la clase. Cuando el docente tiene la amabilidad de que yo le pregunto algo, levanto la mano, me atiende, o le mando un mensaje con una duda y me la resuelve. Yo a veces tarde, pero seguro, ¿verdad? Trato de atenderles. Entonces, o sea, tus estudiantes van a sentir esa empatía y vas a terminar agradándoles al final de cuentas, ¿sí? Entonces, es parte de la labor. Por eso les digo, cuando uno lo hace con cariño, cuando le gusta su trabajo, todas estas características no te cuestan nada y fluyen solas, ¿ok? Bien, ¿algún comentario que tenga que hacer alguien? ¿Algún comentario? ¿Levantar la manita? ¿Nada? ¿Puedo avanzar? ¿Todo bien? Si voy muy rápido me dicen, ya les había dicho, yo hablo bastante. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Alguien que me confirme. Vamos bien, maestra. Muy bien, Gracias. Vamos Gracias, bien, gracias. profe. Muy bien, maestra. Gracias, avanzamos. Ahorita vienen participaciones, ¿eh? Ahorita vienen más participaciones, no se desesperen. Tema número 2, los recursos didácticos. Dice, ¿pero qué son los recursos didácticos? O sea, vamos a abordarlo aquí. A ver, vamos a ver. Alicia Navarro, activa tu micrófono, por favor. ¿Me ayudas a leer? Alicia Navarro, buenos días. Alicia, ¿me escuchas? Buenos días. Hola. Sí, ¿Qué dice hola. la diapositiva? ¿Qué son los recursos didácticos? Los recursos o materiales didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales contribuyen a que los alumnos logren el dominio de un conocimiento determinado. Contenido educativo. Al proporcionarles experiencias sensoriales y representativas de dicho conocimiento. Sí. ¿Qué más? ¿Recurso es igual al medio? En definitiva, no, ya que los recursos son instrumentos que hacen posible el proceso de enseñar y de aprender. Ejemplos de ellos son pizarrón, video, computadora, libros, etc. Más bien los recursos se convierten en medios cuando el formador los utiliza en el acto educativo. Ok, muy bien. Se te cortaba un poquito, Alicia, pero al igual considero tu participación. ¿Es la señal? Es que estoy en un cerro y no carga bien la señal. Ok, sí. Y también a veces el aire, ¿verdad? Bueno, fíjate bien. Gracias, Alicia. Fíjense, aquí la compañera nos leyó el significado de recurso didáctico. Podemos encontrarlo como recurso o como material didáctico. Es lo mismo, ¿sí? O sea, hay que tomar en claro que estos son un conjunto de elementos. Ojo, estos elementos actúan ¿para qué? Para apoyar y beneficiar la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, la selección de recursos o materiales didácticos dependerá mucho del contenido educativo, por eso lo puse entre paréntesis. Dependerá mucho de este aspecto y también de la personalidad del docente. ¿Pero por qué la personalidad del docente, maestra? Bueno, porque de la personalidad dependerá de sus gustos, intereses, ¿sí? Entonces, el maestro tiende siempre a seleccionar aquellas técnicas que, de acuerdo a su experiencia personal, le hayan ya funcionado, ¿sí? O que con anterioridad ya las haya aplicado y le den buenos resultados, ¿sí? Entonces, hay muchos agentes que considerar al momento de elegir un recurso o material, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que estos recursos o materiales seleccionados deben de brindarle al estudiante experiencias en todos los aspectos, ¿sí? Y que no sea solamente porque se me ocurrió, no. Deben de llegar a complementar la adquisición del conocimiento.
Entonces, en la parte de abajo nos dice, ¿recurso es igual a medio? No, no es lo mismo. No hay que confundirlo. El recurso viene siendo esa técnica, ¿sí? Que nosotros a veces diseñamos con base a nuestro conocimiento. Podemos inclusive estar por ahí suscritos a alguna página online donde te brinde recurso didáctico, impreso, videos, antologías, libros, etcétera. O sea, hay una infinidad. Venden inclusive. Aquí en mi ciudad hay papelerías donde te venden cualquier tipo de material o recurso didáctico que te ayude a complementar el aprendizaje. Uf, hay infinidad. Yo creo que también a ustedes conocerán algún lugar. Entonces, no es igual que el medio, no hay que confundirlo. Bueno, medio didáctico, maestra, no, no es lo mismo, porque el recurso es esa herramienta, ¿verdad? Es ese objeto que te ayudará a complementar el aprendizaje. Entonces, cuando se utiliza por decisión propia, en este caso del formador, que es el educador, se convierte en un medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso sería ese canal que conducirá de forma eficiente el aprendizaje del estudiante con apoyo de un recurso, ¿sí? Por eso el recurso existe, por eso les puse ejemplos aquí, el pizarrón, el video, el celular, la computadora, los libros, las antologías, las copias, los mapas, las láminas, todo lo que se te ocurra en cuanto a material. Y cuando se selecciona, una vez que se selecciona y se desea aplicar, dependiendo de la circunstancia, se convierte en medio. ¿Por qué? Porque del agente A, que es el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el agente B, que es el docente, en el mismo proceso, para llegar de agente A a B y haya retroalimentación de B a A y así sucesivamente entre agentes, debe de existir un canal, un medio, ¿verdad? Que dirija. En este caso, así funcionan los materiales. ¿Ok? Bien. Yuseli Ramos está levantando la mano. Dígame, ¿qué puedo ayudarle? Buenos días, maestra. Hola. Bueno, yo separé lo que son los recursos educativos, que es el transporte, las aulas, desayunos escolares, Ujú. el servicio como la luz, el teléfono, el internet, sillas, mesas. Y pues el medio educativo, la biblioteca, laboratorio de cómputo, mesa, libros, institución, pizarrón, entre otros que ya conocemos. Ok. Está bien tu enfoque, lo respeto. Nada más que aquí estamos hablando de los agentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y bien, aquí estamos hablando de recursos meramente pedagógicos, didácticos, ¿sí? La mayoría que me mencionaste entran, pero por ejemplo, si hablamos de un recurso, por ejemplo, económico, bueno, vaya, o de indispensable, ¿verdad? Como los servicios básicos de luz, agua, etcétera, ahí no entrarían. ¿Por qué? Porque ahí ese tipo de recursos son parte de la infraestructura general que te brinda la institución educativa, ¿sí? Pero si hablamos de recursos o materiales didácticos, estamos hablando de aquellos materiales que usamos de forma interna, o sea, en el aula, y a veces externa, ¿verdad? Para complementar las actividades cocurriculares, pero que fomentan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Pero respeto tu enfoque, o sea, está bien, probablemente sí lo entendiste tú, pero es más que nada el enfoque que ya les mencioné, ¿ok? Yuseli, Ok, maestra. ¿sí? Pero muy bien, ¿ok? Avanzamos. Gracias. Sí, de nada, a ti. Participación. Fíjate bien. Vienen 3 preguntas, ¿ok? Pero las 2 últimas son desglosadas. Así que vamos a ver. Seleccionamos. Seleccionamos gente. Yusema Guadalupe. Nos vamos a ir por orden, ¿eh? Yusema Guadalupe. Yusema, ¿cuál es tu primer apellido?
Yusema, ¿me escuchas? Te escucho un poquito lejos. A ver, Yusema, ¿cuál es tu primer apellido? A ver, háblanos. Piñón, ¿verdad? O Piñón. Olvera. Piñón. Ok, ya te escuché. Ok. Yusema, menciona 5 características que deben cumplir los recursos didácticos. Ya vimos la definición, algunos ejemplos, pero ¿cuáles son las características que estos deben de cumplir para que sean eficientes en el proceso del aprendizaje? A ver, Yusema, 5 características. ¿Qué se te viene a la mente? Yo te escucho y voy escribiendo. A ver. Características. De recursos didácticos, o sea. Sí, recursos o materiales didácticos, es lo mismo. Características. Mira, si no se te ocurre nada, por ejemplo, para romper el hielo en esta pregunta, se me ocurre una característica, o sea, muy personal. Por ejemplo, llamativos. Es una característica, o sea, que mis recursos o materiales didácticos que voy a elegir, pues deban ser llamativos. Ahí está, una característica. ¿Qué más se te ocurre a ti? Está levantando la mano, pero vamos a darle oportunidad a Yusema. A ver, Yusema, ¿qué más? Motivadores. Ok. Motivadores, muy bien. Otra. Otra característica. ¿No? ¿No fluye el conocimiento? No pasa nada. Es que sí, vale pero no saber. me pongo nerviosa ahí. No, hombre, pero al contrario, estamos a distancia, no te veo, nada más te escucho, no pasa nada. Llamativos. A ver, vamos a ver. Síguele pensando. Recuerden que si están levantando la manita, estoy seleccionando a los que no han participado. Estrella García. A ver, Estrella, ayúdale a la compañera, ándale, para que ya no se sienta nerviosa. Hola, buenos días. Debe ser estructurado, coherente en todas sus partes, en todo su desarrollo, y también debe de ser muy comunicativo, o sea, entendido para los alumnos. ¡Qué bárbara! Me dijiste todo un poema, muy bien. Te falta una última característica. Llamativos, motivadores, estructurados, comunicativos, ¿qué más? De fácil comprensión. Ok. Sí, ¿verdad? Que sean fáciles de entender, porque imagínate, si idealizas una actividad muy compleja que ni el docente le va a entender, pues menos los alumnos. A ver, ¿quién participó? ¿Quién dijo? Yo, Andrea Hernández. Andrea Hernández. Silva, sí. No estás en la pasada, ¿verdad? No participas en la clase anterior, no. Lista. No, Okay. es que me sacaba de apenas ahorita casi acabo de... Por la señal. Ok, sí, Sí. te entiendo. Bueno, vamos a seguir con las participaciones. Permítanme, vamos a seguir con las participaciones, pero antes de que se me acabe la sesión, por favor, anótense en el chat. Ya es tiempo, ya nos quedan 6 minutos. Muy bien. Dejamos así la primera pregunta. Ya cumplimos con las 5 características. Vámonos con la segunda. Según el tipo de aprendizaje de los educandos, ojo, traigo 3 tipos de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico. Y siguiendo hablando de recursos o materiales, ¿cuáles son los más adecuados para este tipo de alumnos que aprenden con dicho ritmo? ¿Ok? Vamos a ver. Agradezco que estén levantando la manita, pero voy a darle prioridad a los que no participaron la pasada. Zulma. Zulma, ¿es correcto tu nombre? Zulma, primer apellido. Zulma, está levantando manita. Aprovecha la participación. Zulma, buenos días. Zulma, ¿está dormida Zulma? Yo creo no escucha a la compañera, no sé. Bueno, sorry, la borramos de la lista. Ah, Brenda Blanco. A ver, ¿quién habla? ¿Zulma o Brenda? No, yo todavía no hablo, profe. Creo que fue la otra compañera. Ah, bueno. A ver, Zulma, háblanos. Se escucha un poquito cortado.
Y es que mi internet está fallando. Bueno, a ver, Zulma, ahí te escucho bien, un poquito mejor. De acuerdo a los alumnos que aprenden de forma auditiva, ¿qué tipo de recursos consideras? ¿Me puedes mencionar uno o dos que consideres adecuados para que ellos aprendan? Pueden ser videos. Ok, uno. Y canciones. Canciones, está bien, muy bien. Es auditivo, todo lo que sea auditivo funciona. Zulma, ¿tu primer apellido? Porras. Porras, con P. ¿Porras? ¿Escuché bien? Y porras como de las porras como de porras de porristas. Ok. Gracias, Zulma. Es que sí se te corta. Gracias, Zulma. Vámonos con el siguiente. A ti. Gracias por el esfuerzo. Ok. A ver, vamos a seleccionar. María Castro, no te tengo en la pasada. A ver, María. Te tocan alumnos visuales. Buenos días, maestra. Hola. Pues, en visual yo creo que entrarían nuevamente los videos, ¿no? Ok, sí. ¿Qué más? Láminas. Depende el nivel educativo al que se va a impartir la clase. Claro. Que escolar y primaria deben de ser láminas llamativas, colores y intercambiar imágenes y así, que les llamen la atención. Muy bien, perfecto. Esa es tu opinión, perfecto. O sea, puede haber muchísimas más, obviamente, pero ahorita en el momento se nos ocurrieron estas. Gracias, María, ya quedaste registrada. Por nada, maestra. Ok, vámonos con Sonia García. Te tocan los alumnos kinestésicos, Sonia. ¿Qué se te ocurre? Bueno, en lo que es en la kinestesia, Sí. puede ser el baile, maestra. ¿Cuál, perdón? Baile. Ah, baile. Es que no te había entendido bien. Ajá. ¿Y? Lo que es el baile, educación física. Sí, muy bien. Todo lo que conlleva, ¿verdad? Deportes, etcétera. Muy bien. Sí, ¿por qué? Porque estos estudiantes específicamente necesitan llevarlo a la acción, que haya más interacción más allá de lo auditivo y visual para poder complementar su aprendizaje. Gracias, Sonia. Gracias, gracias. Continuamos. A ver, hay uno que se llama iPhone de Lupita. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, buenos días. Soy Buenos María días. Brito. A ver, déjame anotarte primero. María Brito, ¿es tu primer Brito. apellido? Ajá, María Guadalupe Brito Castillo. Brito, muy bien. Ok, te toca la siguiente pregunta, María. Dice, según el contenido educativo, ¿cuáles son los recursos o materiales más adecuados? Te tocan matemáticas, mencióname dos. Ojo, hablamos de material interactivo, o recurso. ¿Qué se te ocurre? Bueno, puede ser sumas y restas, ¿no? No, estamos hablando no de contenido, bueno, parte del contenido educativo sí, sumas, restas, o sea, todos los temas que se te ocurran de matemáticas, pero estamos hablando de material o recurso auxiliar que te ayude a complementar este aprendizaje, María. Puede ser, por ejemplo, mira, no, ahí va, te voy a soplar uno, pero tú me a tienes que ver. decir dos más, ¿eh? Abaco, Ok. ese es uno, abaco. Así, esto es material, es recurso, acuérdate. ¿Qué otro te ayuda a complementar el aprendizaje? Maestra, puede también utilizar las tecnologías, por ejemplo, app con sumas y restas para motivar el aprendizaje. Así es, sí, es parte. Y ya se me trabó aquí tanto conocimiento. Estamos aquí. Ay, perdón. No, no te preocupes, fue mi computadora. Ah, ok. App, matemáticas. Muy bien. Último, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué tipo de material te pueden vender para complementar? O sea, tú como docente, uno como docente siempre busca mucho material interactivo, ¿verdad? Ay, mira, este me sirve para mi clase de matemáticas, este me sirve para mi clase de español. ¿Qué más? Último.